¿Te ha pasado que de repente te dan ataques de tos? No puedes dejar de toser e inclusive a veces sientes hasta que te vas a asfixiar. En algunos momentos también es tanto la tos que tienes que no puedes hasta ligar ciertas palabras o ciertas oraciones al momento de hablar y tienes que estarte medicando, tienes que estar haciendo algo precisamente para poder quitarte esa tos. Hay veces que esa tos te dura una semana, 15 días, meses. A mí ya me pasó. Hice un video en este canal, lo puedes encontrar, con respecto a ahogarte en la noche. Eso tiene que ver con el reflujo, estar dormido, de repente levantarte ahogando como tal. Y dentro de ese video, mucha gente me empezó a compartir la cuestión de la tos, que les pasa algo parecido, pero con tos. Y es algo muy interesante esto, y les voy a decir por qué. Porque a mí también me pasó, y les voy a platicar cómo lo solucioné, porque me llegó a pasar varias veces. Y tengo una solución que no requiere medicamentos para poder solucionar la parte de estar tosiendo como tal. Y se lo voy a compartir de una manera bien sencilla para que lo podamos entender como tal. Para poder entender qué es lo que está pasando y por qué requerimos precisamente de atención médica cuando pues nos dan esos ataques de tos, hablando con mi padre que es médico, me decía que hay muchos factores que pueden influir. Pero aquí la situación es, bueno, de todos esos factores, ¿qué es lo que realmente nos está pasando a cada uno de nosotros de manera individual? Yo les voy a compartir qué es lo que me pasó a mí y en base a lo mío, cómo lo solucioné. Ustedes pueden tomarlo como en cuenta, no les va a pasar nada si hacen lo que yo hice, pero de todas maneras yo les recomiendo atenderse con su médico de cabecera. Les voy a platicar que mi tos tiene que ver con la cuestión de precisamente la tensión, tener estrés. El estrés es el principal detonador de todos los males, esa es una realidad. Y en mi caso, muy particular, y como yo lo solucioné, se los voy a decir en un momento más, pero quiero que entendamos esta parte, porque le hice las preguntas a mi padre y le dije, bueno, ¿qué puede ocasionar la tos? Él me decía que hay muchos factores, muchos tienen que ver con la cuestión psicológica, pero también muchos tienen que ver con la cuestión de la salud, que pueden haber problemas pulmonares o pueden haber otro tipo de problemas. Pero en mi caso, y la solución que tuve, que está increíble y se la voy a platicar en un momento más, cómo lo solucioné sin medicamento, tiene que ver con esto del estrés. En mi caso fue lo siguiente, ahí les va. Resulta que coincide que tuve mucha tos por allá por el 2016, que tuvimos algunos proyectos muy importantes y que mi nivel de estrés se disparó. Empecé a tener tos, pasaron 2, 3, como 4 meses y seguía teniendo tos, todo el tiempo tenía tos. Entonces llegaba a calmarlo en algún momento, tenía que medicarme, pero en algún momento en el cual tenía que tener alguna reunión, alguna junta o platicar, ligar oraciones continuas, por ejemplo, esto que estoy haciendo ahorita, pues no lo podría haber hecho, ¿verdad? La verdad es que no se podía. ¿Por qué? Porque era tener tos y era algo muy raro. Yo pensé que tenía a lo mejor algún tipo de enfermedad crónica la cual me estaba haciendo esto. En su momento me consulté con mi padre, me medicó, estuve tomando medicamento hasta que pasaron 3, 4 meses y se me quitó. Eso es muy raro. Pero bueno, entonces aquí la situación es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me sucedió eso? Hace unos años, por allá por el 2020, me volvió a pasar. Fueron momentos muy difíciles, la época de, ustedes ya saben lo que sucedió a nivel mundial y me volvió a pasar. Tuve momentos de mucho estrés, hubo momentos muy difíciles, perdimos algunos familiares, algunas situaciones que pasaron en cuestiones de negocios y el estrés se fue a tope y me volvió a pasar y la tos venía todo el tiempo y no podía ligar palabras, era como que si mandaba un audio por WhatsApp era como que detenerlo tantito para volver a retomarlo y de repente disculparte, ¿sabes qué? Discúlpame, no estoy bien de salud, me está pasando esto, ¿no? Y era tos, tras tos, tras tos, y de repente sí te da hasta miedo porque sí sientes que te vas a asfixiar, ¿no? Hace poco me volvió a pasar, hace unos meses, donde obviamente en todo lo que traemos, proyectos, desarrollos y demás, pues se junta la atención y gracias a Dios vamos muy bien en todo lo que estamos haciendo, más sin embargo, eso no quiere decir que no tengamos estrés. Y de repente me empezó a suceder. Me acordé que en aquella vez tuve una solución. Agarré una solución que creé por mí mismo y no era medicamento. Y fíjense que me funcionó. Es algo muy curioso. Y les voy a explicar por qué me funcionó. Primero les voy a decir qué fue lo que me ayudó y por qué me funcionó. Esto fue lo que me ayudó. Unas pastillas Halls. De repente pueden ser unos chicles, de repente pueden ser unos dulces, pero unas pastillas Halls sobre todo eran las que utilizaba, estas de miel o algunas de sabores. Ojo, no me está pagando la marca, no conozco a nadie de la marca, son cosas que de repente en algún momento
por alguna situación me han funcionado en mi cuestión de la salud y se los comparto a ustedes porque probablemente les pueda solucionar. Ahora les voy a explicar el por qué me funcionó a mí. Hablando con mi padre, tuve la respuesta. Resulta, que me menciona, que el estrés activa muchas cosas en el cuerpo. Una de ellas es, dice que se activan en los jugos gástricos, hay un ácido que se activa al momento del estrés por estar muy estresado y eso hace que se genere como un tipo de reflujo. Ese reflujo sube y llega a la garganta. Obviamente, al estar en la garganta, se siente como un polvito o se siente como si fuera un liquidito medio gruesecito, el cual está en la garganta y eso hace la sensación de la necesidad de toser. Entonces, aquí la situación es que empiezas a toser, el mismo estrés vuelve a generar ese reflujo, ese ácido, y sigue teniendo precisamente esa situación en la cual estás sintiendo eso y tienes la necesidad de toser. Ahora, cuando te estás ahogando, ¿qué es lo que sucede? Sientes algo en la garganta, por eso sientes que se cierra. Y precisamente esa es la situación en la cual te pone la alarma porque dices, wow, puedo perder hasta el conocimiento porque no puedo respirar. Y bueno, parte de lo que a mí me pasó tiene que ver con eso. La cuestión de reflujo, el estrés genera ese ácido, hace que suba por la parte esta de aquí y al momento de tenerlo acá, obviamente te cala y la garganta pues tiene la necesidad como que de cerrarse. ¿Por qué una pastilla lo soluciona? ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué una pastilla va a solucionar esto? Bueno, primero lo encontré yo como lógica, o sea, les platico que lo encontré yo como lógica y luego después platicándolo con mi padre, él me comentó el por qué sí era factible que sucediera. Ahí les va. Cuando tienes una pastilla en la boca, lo que estás haciendo es que no que la masticas, fíjate bien, sino que la tienes en la boca. Lo que sucede es que empiezas a salivar y al estar salivando, con el saborcito, con el jarabito de la misma pastilla, está pasando hacia atrás, o sea, hacia la garganta. Eso quiere decir que está yendo hacia abajo. Según mi padre me comenta, que le reitero, él es el médico, yo no, me comenta que eso probablemente esté neutralizando el ácido que está llegando a la garganta y por lo mismo hace que precisamente pues se alivie esa sensación de querer toser como tal. Les platico cuál es la técnica que yo utilicé, porque no solamente es tomarte una Halls, no, o sea, no es solamente tomarte una pastilla. En algún momento era un chicle, en algún momento era algún otro tipo de dulce, pero aquí la situación es que como yo lo solucioné es la siguiente forma. Cuando notaba que iba a tener ataques de tos, lo que hacía era comprarme 2 o 3 paquetitos de pastillas. Si había dulces o era lo que había en la mano, normalmente para prepararme era la pastilla Halls. Y cuando iba a entrar a una junta o cuando estaba en algún momento que yo sabía que no tenía tos, pero que había la probabilidad de que me diera tos, lo que hacía era ponerme una pastilla en la boca. Y si era una junta presencial, le decía a la persona, ¿gustas una pastilla? Así no se veía mal educado por mi parte y yo traía una pastilla. Y de repente la pastilla la ponía en un costado, o sea, la pasaba, porque no puedes estar hablando y tener la pastilla en medio de la boca. Aparte que no puedes hablar, peligras con ahogarte, ¿no? Que se te vaya a ir. Entonces la pasaba por el otro lado de la dentadura hacia el cachete. De esa manera, la pastilla iba a estar y todo el tiempo iba a estar produciendo y yo puedo estar hablando en la junta. Entonces, en el momento que se me terminara la pastilla y necesitara otra, simplemente sacaba otra y la tomaba. Y como estás con la persona, pues no tienes alguna falta de educación el hecho de que traigas una pastilla como tal, ¿verdad? Ahora, si es una junta vía por Zoom, ¿qué es lo que hacía? Oye, ¿sabes qué? Iba a entrar a la junta y les decía, voy a tomar una pastilla, he estado hablando todo el día y requiero tomarme esta pastilla como tal, ¿no? Y ya me la tomaba y con eso pues entraba a la junta y ya. ¿Cuál es la fórmula que a mí me funcionó? La fórmula que a mí me funcionó para poder quitarme la tos sin medicarme, porque obviamente tengo identificado mi problema que es estrés, lo que hacía es que todo el tiempo traía pastillas. Apenas me acordaba que me iba a dar tos, una pastilla. Apenas me acordaba que me iba a dar tos, una pastilla. Y así todo el día durante varios días. ¿Qué sucede? Que para el tercer, cuarto día, como tú ya traes ahí una cantidad de pastillitas y apenas te acuerdas, tomas una de ellas, psicológicamente llega un punto donde como que el cerebro se cansa de estarte mandando ese estrés, ese ácido y demás, y simplemente se te olvida y se pasa. Esa es la forma como a mí me funcionó. ¿Qué quiere decir? Que el estar haciéndolo recurrente y no permitir que suceda, eso hace que precisamente pues la tos se calme y no tengas esos ataques de tos como tal.
Eso es algo que a mí me funcionó. Ahora, platicando con mi padre, que es el médico, me decía que hay muchos factores que pueden ser, que hagan que precisamente la tos se genere. Y no solamente eso, puede ser cuestión pulmonar, puede ser una infección que pueda traer la garganta, una serie de cosas. Y yo le decía, ok, pero si es algo que tenga que ver ya pulmonar o algo que tenga que ver de alguna otra manera, que tenga, obviamente, tener pues una consulta con el médico, que tengas que tener un tratamiento y tengas que llevarlo a cabo, pues eso no te lo va a solucionar. Pero yo le decía, bueno, y entonces una infección tendría que ver con la cuestión del estrés. Y me dijo que sí. Me dice, mira, por ejemplo, si tú tienes una infección en la garganta, probablemente no sientas nada. Ahí está la infección y a lo mejor sientes algo muy leve. Pero en el momento en el que generas el estrés, precisamente detonas varias cosas, o sea, tu cerebro detona varias cosas, entre ellos una inflamación. ¿Por qué? Porque obviamente requiere de alguna manera sacar ese estrés y busca alguna forma de llamarte la atención para que obviamente tomes acciones, ¿no? Tomes acción para quitar ese estrés. Y entonces una forma de llamar la atención es generar dolor e inflamación donde tienes precisamente la infección y entonces tienes que tomar obviamente medicamento para la infección. Pero ahí estás generando obviamente esta parte por el mismo estrés. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las pastillas Holt no tienen efecto como tal, como si fueran un medicamento. No lo tomen de esa manera. Al contrario, consulten con su médico y atiendan las indicaciones que les dan. Lo que sí es que si es estrés y no hay algo que lo esté generando detrás, solamente es porque tienen mucho estrés, ustedes lo van a identificar porque de repente se ponen a pensar, y yo así le hice, dije, a ver, ¿por qué me está empezando a dar tos? A ver, ahorita estoy tensionado por tal situación, tengo que cumplir con tal cosa, o a tal hora tengo tal junta, o tengo que hacer tal cosa que es muy importante y eso te genera una tensión y requiere el estrés. Entonces la forma de solucionarlo, pues es una pastillita Holt. Digo, pueden ser otros dulces también, pueden ser unos chicles, otros dulces. Las pastillas Holt, ¿por qué? Porque estas, ahí les va, y no es comercial, como les digo, no me están pagando, no es un comercial, es una situación real. Estas no se ve mal si tienes una junta. Si tú traes un chicle, se vería mal estar masticando un chicle en una junta. Si tú tienes algún otro tipo de dulce, también se vería mal. Estas no, porque como vienen en forma individual dentro de este empaque, tú puedes compartir con la persona y de esta manera no se ve una falta de respeto hacia la persona. Inclusive si son 2 o 3 personas, puedes pasar y compartir para que tome la suya y tú estás tomando la tuya y de esa manera bajas tu probabilidad de tos y vas a tener una junta así padrísima, ¿no? Ahora, si tú no tienes estrés por trabajo, si no es estrés por cuestiones de que algo está sucediendo en tu familia o te está faltando para poder pagar un recibo de luz o en su efecto te faltan, no sé, útiles de los niños, qué sé yo, una serie de cosas o factores que pueden influir, que están alrededor, que te pueden generar ese estrés como tal. Bueno, haz la prueba, cómprate unas pastillitas cada vez que sientes que vas a toser, en lugar de toser y lastimarte la garganta antes de que suceda, una pastillita. Y no la mastiques, guárdala en un costado, así guárdala en un costado y deja que el jarabe de la misma pastilla, el dulcecito, se vaya con la misma saliva. Y vas a ver que si es estrés, te va a ayudar muchísimo. Ahora, si pruebas esto y no te funciona, pues no pasa nada, porque es simplemente una pastilla como tal. Te recomiendo que consultes con tu médico de cabecera. Entonces, de esta manera yo logré bajar la tos y hasta el momento ya no me ha vuelto a pasar. Apenas siento que algún momento de tensión me va a generar el estrés, simplemente ya tengo pastillas, por eso tengo estas aquí. Tengo pastillas y están listas para que en el momento que yo necesite, una pastillita a la garganta y a seguirle dando con todo porque necesitamos seguir trabajando en nuestros desarrollos, emprendimientos y seguir en la búsqueda del éxito. Y bueno, si tienes alguna pregunta respecto a esto o tienes alguna duda, con todo gusto házmelo saber en los comentarios aquí mismo en este video. Y recuerda seguirme en todos mis canales que se llaman Exitosina. Recuerda, tienes que activar tu hormona del éxito y para eso, pues activa tu Exitosina. Yo soy Octavio González, inventor, y te veo en el siguiente video.